Este vídeo que acabáis de ver es el resultado de 4 años de colaboración, de trabajo y sobre todo de aprendizaje entre Nielsen y la Merced Migraciones. Empezamos hace 4 años, como os digo, con un ejercicio en el que 2 grupos compuestos por personal de Nielsen y por personas de la Merced Migraciones, hicimos un ejercicio de mostrarnos el barrio de Chueca y nos dimos cuenta de cómo cambiaba la visión que percibíamos de un espacio que a priori era un espacio de libertad y cómo se vivía esto de diferente manera en función pues, de cómo seas, cómo te muestres o cómo te expreses. Ese ejercicio nos dio margen para pensar en, bueno, qué era lo que veíamos cuando mirábamos a todas las personas y a los lugares, y hicimos un segundo estudio poniendo la tecnología a disposición de la investigación social, por decirlo de alguna forma. La situación por la que hemos pasado todos recientemente nos ha hecho pensar nuevamente en esto, que como una misma situación puede vivirse de diferente manera en función del nivel de vulnerabilidad que tengamos cada uno. Durante todo este proceso, como ya habéis visto en el vídeo, contactamos con Miguel Bosch y con Personaje. Ellos también habían hecho un trabajo excepcional en una serie que os recomiendo ver, que se llama Melrose Confinados. Nos vimos muy identificados en las reflexiones que hacían en un capítulo en concreto. Nos pusimos en contacto con ellos y, bueno, pues voilà, este es el resultado de, de ese contacto en este momento. A partir de ahora, ahora os hemos mostrado el qué era lo que para nosotros es importante que se viera, pero vamos a dar un paso más, vamos a hablar de para qué hemos hecho todo esto, para qué ha pasado todo esto. Va a haber 2 mesas redondas a continuación que va a conducir personaje, que ya le conocéis. Durante el tiempo que duran estas mesas redondas, por favor, mantened vuestros micrófonos como tenéis todos en mute ahora mismo. Perfecto. Después habrá un espacio para el diálogo cuando finalice la segunda mesa, para todas las preguntas que queréis hacer, etcétera, etcétera. Afortunadamente, esta herramienta es una herramienta muy interactiva que os va a permitir poder hacer preguntas. Si en algún momento os encontráis en algún espacio público, no podéis hacer la pregunta de viva voz, podéis utilizar el simbolito que hay arriba a la derecha en la pantalla, que es un bocadillo como el de los cómics, para escribir ahí vuestras preguntas y se las trasladamos directamente a quien corresponda. Personaje, todo tuyo. Muchas gracias. Estás en mute, personaje. No te oímos. Ahora. Se me olvida, pero esto es parte de las incomodidades que atravesamos en la casi forzosa y obligatoria virtualidad que tenemos que soportar para comunicarnos y para encontrarnos. Ya sabemos que estas no son las condiciones óptimas, sin embargo, podemos encontrar formas para que no sean un obstáculo. Agradezco por esta introducción que se ha hecho y les agradezco también en nombre de Miguel por la invitación que nos han hecho a participar en la organización de este evento, así como en la interacción que es posible a través de las mesas redondas que han sido propuestas. Empezamos entonces con la primera mesa redonda, titulada Conversando con la realidad, y en este momento daré la palabra a Camilo Castañeda. Si Camilo decide activar su micro, que no se le olvide como a mí. Aquí estoy. Hola. Hola, Camilo. Bueno, tú, Camilo, te presentas como un hombre gay que además trabaja y es miembro del grupo Pride por la diversidad y la inclusión en Nielsen. Y a mí me interesa preguntarte, ¿por qué crees tú que es necesario que haya un grupo como este dentro de la empresa?
Ok, bueno, antes que nada, quiero también aclarar que no solamente soy un hombre gay, parte de Nielsen, pero también soy un hombre gay migrante, parte de Nielsen, ¿no? Soy colombiano, llevo fuera de Colombia 12 años, antes vivía en Londres, luego estoy aquí en Madrid. Entonces, para que quede claro para todo el mundo que también me identifico con muchas de las realidades que hay aquí en este momento. Lo que me preguntas sobre por qué son importantes estos grupos en una empresa, creo que a nivel, para mí, tiene dos enfoques. Pues uno de ellos, obviamente, es la capacidad de poder interactuar con personas de la empresa. Nielsen es una multinacional, Nielsen es una empresa que está presente a nivel global. Entonces te permite interactuar con gente no solamente a tu nivel, pero gente que está muchísimo más arriba. Entonces eso como que te ayuda mucho a dar como ese nivel como de confianza que necesites para sobresalir en un ambiente como estos, ¿no? Entonces uno de ellos es como la red de contactos que formas y como la experiencia que te va formando, ¿no? Cada vez más. Y la segunda es obviamente es mi compromiso, ¿no? Como lo decía Fabián, es mi compromiso y es lo menos que puedo hacer como persona del colectivo y como persona migrante también, ¿no? Trabajar por lo que tiene que ver con inclusión, diversidad, y es algo que me gusta, ¿no? Yo lo que te decía, en lo que escribimos de cada uno, es algo en lo que yo creo, ¿no? Yo creo en la inclusión, yo creo en la diversidad y creo también en ambientes que deberían ser así, ¿no? Porque no hay nada como sentirse cómodo y poder hacer lo que tú quieres hacer en un ambiente cómodo, ¿no? Que te permite ser lo que eres y ya está. Ahora, desde asumir este compromiso del que tú has hablado, ¿cuáles crees tú que son las necesidades relacionadas a lo LGTBI más o a la disidencia sexual que existen en una empresa? ¿Puedes repetir lo que te cortaste un poquito? Pues, creo que te cortaste, personaje. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, puedes volver a repetir la pregunta, por favor. Sí, no entremos en pánico, la vida es así, las conexiones son inestables, pero menos mal podemos repetir porque la vida sigue. Yo te había preguntado que en relación a este compromiso del que tú has hablado, desde el que además te posicionas, ¿cuáles crees tú que son las necesidades relacionadas a lo LGTBIQ+, o a la disidencia sexual que existen en una empresa? Yo creo que es visibilidad enteramente. O sea, es algo que todo el mundo que pertenece a una empresa tiene que ser consciente de ello, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de que no solamente está la realidad de la persona que trabaja en la empresa, pero también está la realidad que es la persona que está fuera de la empresa, ¿no? Entonces, para mí creo que esa es como el punto principal. Poder no solamente estar como conscientes de que esa persona trabaja para Nielsen, pero que también esa persona tiene una vida fuera de Nielsen, ¿no? Y que para que esa persona pueda trabajar en Nielsen de manera adecuada, pues hay que ser un poco, tener en cuenta esa realidad de fuera de Nielsen también, ¿no? Esta puede parecer una pregunta un poco intrincada, un poco curiosa, pero que a mí me parece quizás necesario hacerla. Y es, si hemos hablado de las necesidades de ciertas comunidades dentro de la empresa, yo me pregunto también si las empresas necesitan personas que pertenecen a una comunidad LGBTIQ+, migrantes o de colectivos que están en cierto margen en relación a lo más normativo o lo más generalizado según lo que creemos. En mi opinión, sí. Yo creo que nosotros como empresa, o sea, Nielsen como empresa, que es una empresa que se dedica a medir mercados y todo esto, y creo que mucha gente que está presente en la llamada sabe lo que hacemos. Yo creo que es importante también poder representar ese tipo de población, ¿no? A la que estamos midiendo. Entonces, creo que nosotros como esa empresa que mide, ¿no? Lo que las personas dentro de un mercado consumen, es importante tener esa representación dentro de la empresa. Más allá de eso, obviamente, creo que es evidente el beneficio que tiene la diversidad, no solamente en la representación de las diferentes comunidades que hay fuera de la empresa, pero también en cuanto al talento, ¿no? Y como a esas diferentes perspectivas que te puede brindar poder tener esa representación diversa dentro de la empresa. Tú has empezado a hablar mencionando algo que para mí es también muy importante.
tú y yo no solo nos identificamos con unas identidades sexualmente disidentes, sino que además somos personas migrantes en el Reino de España. Y sí, lo he dicho, el Reino de España. Que nos quede muy claro a todos, porque en esta tierra estamos, para bien y para mal. Y otra de las cosas que nos atraviesa, Camilo, es también la distancia que tenemos que afrontar en relación a los lugares en los que hemos crecido y también con respecto a personas a las que amamos, que quizás no están con nosotros aquí. En estos vídeos que hemos visto, muchas personas hablan de la familia. Algunas las tienen aquí, pero durante el confinamiento no han podido verlas, y otras nuevamente se enfrentan a tenerlas casi más lejos, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Tú te ves, te reconoces en algo de lo que se ha dicho en relación al tema de la familia y la distancia en los vídeos? Claro, a ver, yo soy la única persona de mi familia que vive en Madrid. Tengo familia en Italia y tengo familia en Colombia. Entonces, obviamente estando solo aquí, no poder ir a ningún sitio para verles es difícil. Claramente he estado 12 años fuera de mi casa, ¿no? Ya hace mucho tiempo he salido de casa y estoy un poco acostumbrado a como a lidiar con mi soledad, ¿no? Y a estar lejos de mi familia, pero lo que más me molesta es como no tener la opción de poder ir, ¿no? Cuando me apetece. Eso es creo que lo que más me molesta a mí, ¿no? Personalmente. Entonces, es eso, ¿no? Porque pues ahora tú puedes hablar con tu familia, no sé, por WhatsApp o por Skype o como quieras, ¿no? Y los puedes ver casi seguido todos los días. Pero el problema es no poder tener esa opción de viajar a verles. Entonces, eso para mí es bastante difícil. Muchas gracias, Camilo. Seguramente retomaremos alguno de los temas que has mencionado más adelante cuando podamos hacer preguntas. Claro. Ahora voy a dar paso a Diego Asensio. Diego, cuando quieras el micro. Yo me aseguro para que... Ya estamos. Sí. Nada, muy bien. Le tenía que pasar a la travesti y no pasa nada. La chica está acostumbrada a los escenarios y al cara a cara, y entonces lo del micro pues ya me va mal. Para eso grito y tengo la lengua larga. Pero Diego... Cuéntame. Sí, te cuento porque es que no me callo, ya ves. Diego, tú empiezas un poco como empecé con Camilo. Tú te presentas como una persona marica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué te posicionas desde este lugar? ¿Qué sería importante saber desde este posicionamiento? Yo creo que no se hace con ninguna intención negativa de diferenciarse desde lo gay, pero sí que es importante hablar de disidencia, es decir, entender que esta cuestión de todos somos iguales, todos somos de colores, todas estas historias nos invisibilizan. Es decir, muchas veces el discurso gay va por el, oye, que somos iguales, ¿no? Y hay que partir de que no somos iguales, somos diferentes, y desde ahí es donde tenemos que reivindicarnos y desde donde posicionarnos. Es decir, el discurso de que yo me acueste con quien quiera no es algo que me hace peor o mejor persona, está muy bien, pero tenemos que complementar lo que va más allá de ahí, que va en el derecho de reivindicar nuestra diferencia y sobre cómo tenemos plena capacidad de agencia a la hora de vivir desde los márgenes del género o de cualquier otros que nos aparezcan, ¿no? Y esos márgenes tienen que ver con las normas, que a veces están en forma de ley, como puede ser la ley de extranjería, la ley de asilo, etcétera, y a veces son normas sociales, como puede ser la heteronorma, la cisnorma, los roles de género, etcétera, etcétera. Precisamente la importancia de poder relacionarnos y encontrarnos más allá de las diferencias y de las diferencias y las semejanzas es algo que está muy presente en tu trabajo. Tú eres técnico de acogida de proyecto para solicitantes de protección internacional, refugiados LGBTI. ¿Podrías tú trazarnos o hacernos un mapa, una breve explicación para que entendamos mejor cuál ha sido la realidad del colectivo migrante LGTBIQ+ durante este confinamiento, pero también fuera de él? Claro, sí, para entender la situación actual es importante conocer qué ocurría antes, cómo estaba la situación antes.
¿no? Yo sobre todo trabajo en el área de Madrid, en Comunidad de Madrid, y puedo hablar de la situación concreta de Madrid, pero como tú has dicho, ocurre en todo el Reino de España, ¿no? Madrid tiene unas características muy concretas en cuanto a la llegada de personas migrantes, la llegada de solicitantes de protección internacional, ¿no? Y es importante ubicar bien el cómo, por un lado, la ley de extranjería deja muchas personas sin acceso a ningún tipo de derechos, ¿vale? Por eso es tan importante ahora en el confinamiento cómo ha tenido tanta fuerza de nuevo la campaña de regularización ya, que ya existía antes, ¿no? Porque este dolor ya estaba antes, simplemente ahora se ha acentuado. Y por otro lado, la cuestión del asilo, es decir, en el proyecto de la Merced Migraciones trabajamos mucho con solicitantes de asilo que vienen escapando de sus países, de sus lugares de origen, por la persecución y el rechazo que sufren por no vivir acorde a la norma en cuanto al sexo y al género, ¿no? Entonces, toda la cuestión relacionada con las solicitudes de asilo lleva ya varios meses previos al COVID en una especie de estancamiento, ¿no? Es decir, no hay citas para renovar documentos, recordemos que esos documentos te dan acceso al permiso de trabajo, que al fin y al cabo en una sociedad en la que vivimos y ahora que estamos aquí con empresas entendemos que el trabajo es una de las mayores vías para lograr un poco la paz y todo lo que tiene que ver con el tener unos niveles de vida más estables, ¿no? Y por otro lado, el acceso al sistema de acogida, es decir, había personas que tenían que estar en situación de calle, en albergues de personas sin hogar, hacinados en casas donde vivían otros 7 o 8 personas solicitantes, ¿no? Hasta que pudiesen tener una plaza en el sistema de acogida, que en muchas ocasiones ocurría que te mandaban fuera del lugar donde hayas pedido asilo. Es decir, después de haber estado 6 meses en Madrid creando tus redes y sobreviviendo, ¿no? Te mandan fuera, te mandan a Ciudad Real, a Cartagena, a Murcia, ¿no? Teniendo en cuenta luego la transversalidad de la diversidad sexual, ¿no? Es decir, cómo no hay recursos LGTB para solicitantes de protección internacional, la dificultad que tienen sobre todo las mujeres trans para acceder al empleo, cuestiones relacionadas con los problemas de convivencia con caseros, caseras, en los lugares de acogida que se han visto en el vídeo, ¿no? Y cómo esto en el COVID pues se ha acentuado, porque hemos visto cómo hay personas que se han tenido que quedar en el piso de acogida en el que acababan de entrar con personas que no entendían la perspectiva LGTBI y vivían desde un lugar que generaba violencia, ¿no? Hacia las personas LGTBI y cómo con la excusa del confinamiento las personas trans que en algunos albergues de acogida tienen habitaciones individuales, ¿no? Pues se ha tenido que unir habitaciones con 10, 20 personas, cómo el sistema de acogida ha estado bloqueado en todo momento. Eso ha hecho que muchas personas solicitantes de protección internacional no hayan podido iniciar sus trámites, no hayan podido hacer la entrevista de asilo. ¿Qué es lo que le da el acceso a derecho? Acceso a la sanidad, acceso a tener una documentación en regla, acceso a tener en un futuro el permiso de trabajo o el acceso de un techo, ¿no? Que como hemos visto varias veces es algo que da pues, mucha seguridad, si no es toda, en este momento de confinamiento. Diego, tú estás hablando de una serie de dificultades que quien no las atraviesa y no está en contacto con personas atravesadas por las realidades de la migración o de la necesidad de asilo político o de refugio, seguramente no conocen. Tú has estado de cerca con casos, con situaciones muy, muy complicadas, ya no solo complejas, sino que se han complicado. Has estado con personas que han llegado incluso 3 días antes de que empiece el estado de alarma. ¿Cómo ha sido el proceso de acogida? ¿Cuáles han sido las medidas que han tenido que tomarse y las que han podido tomarse? Realmente, para entenderlo hay que saber que durante el confinamiento, si con cuestiones como el ERTE hemos vivido desde la incertidumbre y el desconocimiento, imagínate que tú llegas con tu hostal, con tus ahorros que te has podido pagar para los primeros 7 días y en ese momento te cancelan el hostal, porque realmente se han tenido que cerrar, ¿no? Y te encuentras que además no puedes solicitar asilo porque han cancelado las citas. Te encuentras que además, de momento, hasta unas semanas, no se estableció algo para poder justificar que tú eres solicitante de protección internacional y que además ese justificante no te da acceso a derechos, que lo que se habilita son plazas para personas sin hogar, lugares como IFEMA, que en muchas ocasiones han generado miedo
Ha generado miedo porque se entendían que eran, de hecho, a mí me lo han llegado a decir, un matapobres, porque eran un lugar con muchas personas. Tenemos que tener en cuenta que todo esto se ha gestionado con unos volúmenes de personas muy grandes y de alguna manera nosotros nos asustábamos porque vivíamos con 4 personas. Pues imaginar tener que compartir con lugares tan saturados, tan llenos de gente y sobre todo con la incertidumbre. Aquí, por ejemplo, es tan importante luego entender cómo varios compañeros y compañeras en el BID han hablado de la salud mental. Tú llegas con un proyecto migratorio que ya de por sí es complejo, y tiene unos tiempos que son muy lentos, se te pide que consigas trabajo antes de esta fecha y antes de estos meses para que es cuando se te van a quitar las ayudas, se te exige que tú estés en una buena salud mental para que puedas prepararte tu entrevista de asilo. O sea, es una situación que se va complejizando poco a poco y en el que las instituciones y las administraciones públicas han actuado de manera lenta y en momentos de manera insuficiente, y el apoyo ha sido sobre todo las entidades del tercer sector, la ciudadanía en general y las redes de apoyo mutuo. Tenemos historias como la de Lázaro, como la de Fabiana, que hablan de cómo ha habido un apoyo de cubrir necesidades y de visibilizar lo que ha estado ocurriendo. Ahora, vamos a pasar brevemente de la visibilización, que es tan importante, sobre cómo han atravesado ciertas personas estas situaciones concretas que han tenido que vivir por cómo funciona el sistema y por la pandemia que ha cobrado tanta fuerza. Hablemos sobre cuáles han sido los retos, entonces, que han tenido que asumir ciertas instituciones o ciertas entidades durante este periodo. Tú, por ejemplo, nos puedes hablar de primera mano de ello. A ver, lo primero también es adaptarse a la intervención por esta vía. Es decir, el trabajo de la intervención social, el trabajo con las personas, es un trabajo muy de contacto, de entendernos, de explicar procesos administrativos que son muy complejos. Y por teléfono muchas veces, con personas que, como te digo, acaban de llegar hace 2 días, es decir, todo lo relacionado con la administración, con los trámites burocráticos en España, pues bueno, tendría para 8 mesas redondas, es decir, lo complejo que es hacer cualquier trámite. Imagínate la barrera cultural que existe con un contexto de incertidumbre y además hacerlo vía telemática. A eso también tenemos que tener en cuenta, pues eso, la incertidumbre. Lo importante que muchas veces es para las personas LGTBI y para las personas migrantes el activismo, las acciones grupales que desde el proyecto tejemos, ¿no? Que sirven para la acogida. No solo la hace desde el técnico o el profesional, la acogida la hacen el resto de compañeros y compañeras que llevan más tiempo, que informan, que acompañan también en este proceso. Y eso no se ha podido dar. Ha habido personas que han llegado y se han metido en una habitación alquilada, teniendo que estar escondiendo su orientación sexual del casero o la casera, sin salir a la calle. Es decir, no conocían nada más de este proyecto en el que se han visto metidas de un proyecto migratorio. Y por otro lado, sobre todo, es el tejer redes con otras entidades, con otras ONGs, con otros colectivos, con la sociedad civil, porque ha sido lo que ha dado una respuesta ágil a las necesidades. Al fin y al cabo, esto suena a lo mejor muy trillado, pero el pueblo ha sido el que ha salvado el pueblo. Los bancos de alimentos, las redes ciudadanas, las redes de migrantes, las redes de disidencias sexuales, han sido quienes han dado una respuesta mucho más efectiva y sin tener en cuenta la situación administrativa, si habías cotizado, si no habías cotizado, cuánto tiempo llevabas en España, que al fin y al cabo han sido lo que se ha ido tejiendo para dar solución. En muchas ocasiones se ha ido dejando fuera. La renta mínima vital es una maravilla y es un gran logro en este país, pero deja muchas personas fuera. Todas las personas migrantes, solicitantes de asilo, quedan absolutamente fuera. Las personas trabajadoras del sexo igualmente. Es decir, las medidas que se han ido tomando han paliado muchos dolores, pero han sido insuficientes. Diego, te agradezco por las perspectivas que nos has compartido y precisamente recurro al privilegio de la fisicalidad que has nombrado, a esa fisicalidad que se ha visto coartada e interrumpida, pero además al gran trabajo y a la gran capacidad de movilización y concurrencia que han permitido ocurrir personas como nuestra siguiente participante en la mesa redonda, Fabiana. Fabiana, ¿estás por ahí? Fabiana. Hola, ¿qué tal? Hola, Fabiana. Bueno,
yo no quisiera ser yo quien te presente, me gustaría mucho que te presentes tú, no solo porque has estado participando de muchísimas iniciativas, no solo porque tienes una capacidad de autonomía, mm, me atrevo a decir, ejemplar, sino también porque has movido una serie de esfuerzos y una serie de personas para atender necesidades que no han sido solo las tuyas. ¿Cuál es entonces, preséntate un poco para que la gente aquí que no te conoce, lastimosamente, ahora sí ya sepa quién eres? Sí, bueno, mi nombre es Fabiana Castro Hernández. Me hace sentir como en un concurso de belleza decir Miss México. Vengo de México, soy inmigrante mexicana. Tengo ya 4 años en España y he participado pues en estos esfuerzos con Nielsen. También mucha gente de Nielsen ya me conoce. Y como mujer inmigrante, transexual, latinoamericana, no he tenido suerte en mi solicitud de asilo, me ha sido denegado, lo estoy peleando y he estado las ayudas y todo eso, en un año me llegó luego la denegación, o sea, no disfruté tampoco como muchas personas que esperan la respuesta 3, 4 años o 2 o 3 años que les da oportunidad a esta integración social de terminar tu curso, tu formación, como comentaba Diego, ¿no? En los proyectos que tienen para las personas migrantes o solicitantes de asilo, que a veces su estadía les da oportunidad de recibir 3 o 4 semestres ayudas económicas. A mí no me tocó eso al año. Y claro, cuando tuve NIE también vi esa violencia que se ejerce en contra de nosotras como mujeres transexuales, porque siempre me preguntaban por la vulnerabilidad y por mi necesidad, pero ¿qué es esto? No, a ver el NIE, que veían que mi nombre pues no lo puedo cambiar precisamente por ser extranjera, por no ser nacional. Incluso las compañeras que son residentes no pueden cambiar su nombre. Tienes que ser nacional española, o sea, como 5 años tardas de exámenes, con saber toda la historia, ¿no? De si Leticia era bisexual antes de casarse con Felipe, cuántos divorcios tenía, todo ese tipo de frivolidades, hasta porque tengo una amiga que hizo la nacionalidad, hasta te las preguntan. Entonces, es muy difícil y muy complejo convertirse en una persona nacional para luego poder cambiar tu documentación. Nosotras como mujeres transmigrantes, pues tenemos todas las barreras del mundo habidas y por haber, y nunca, no encontré empleo, no me contrataron por mi condición, ¿no? de mujer trans. En el menor de los casos, cuando iba a pillar un empleo, la última pregunta, el último filtro, me preguntan y que si estaba ya operada, si había hecho la reasignación de sexo. Pues si no voy a trabajar con la entrepierna, le dije, voy a trabajar en una estética con las manos y con el cabello, que es con lo que yo manejo. Y ahí empieza de alguna manera u otra la odisea o el calvario, ¿no? De poder tener esta estabilidad y esta integración social, porque España se proyecta, el Reino de España se proyecta con Miss España, que es una mujer transexual, con Carla Antonelli, que fue la primera diputada trans, o sea, se proyecta para todos lados del mundo como un paraíso donde los derechos LGTBI+ ya están conquistados. Al estar viviendo aquí, te das cuenta que no, y que es solamente la mercantilización del turismo LGTB lo que se vende para el resto del mundo. Y sí, son muchas las barreras, son muchas las trabas, más ahora, ahorita estoy buscando habitación, no la encuentro, los prejuicios en contra de nosotras como mujeres trans están al pie, a la orden del día, y con las declaraciones de las líderes que tenemos en gobierno, pues que van un poquito en radicales con este rollo de las TERF, que nos están excluyendo aún más. Pues imagínate cuál es el discurso y cuál es la lectura que la sociedad sigue haciendo de nosotras. Claro, ahora aquí hay algo que es muy importante, Fabiana, y voy a hacer énfasis porque a veces pareciera que es algo novedosa
la persecución que hay desde ciertas instituciones o desde los grupos de feministas radicales TERF, o que a veces los conflictos que atraviesa una persona migrante o que atraviesa una persona sexualmente disidente son también invención nueva, y que como hay banderas arcoíris todo el mes de junio, pues este es un paraíso. Más que paraíso, a veces parece parafernalia. Fabiana, ¿cuáles crees tú entonces? Háblanos de las necesidades que ya eran necesidades legítimas para el colectivo LGTBIQ+ migrante antes del estado de alarma y que ahora puede ser que se hayan recrudecido. No, de hecho se han recrudecido. Bueno, pues el acceso, ¿no? Como adelantaba Diego también, a la cuestión de la ley de extranjería, cambiarlos, a poder accesar a tener un derecho. En algunos casos, compañeras que ni siquiera tienen empadronamiento, que hay algunas que no tienen la documentación, que llegaron hace como 3 o 5 años atrás de las compañeras trans, cuando estábamos, pues que yo estuve colaborando también muy de cerca y derivando a algunas compañeras para la cuestión de la comida con la gente de apoyo positivo, y había incluso compañeras que ni siquiera tenían padrón para derivarlas después a servicios sociales, otras compañeras que las pilló estando trabajando en Madrid, pero que pertenecían a Barcelona. Entonces, el colectivo migrante LGTBI+, más nosotras como mujeres trans, hay algunas que no tienen ni siquiera una hoja de empadronamiento o su pasaporte que ya lo extraviaron y no tienen manera de volverlo a conseguir. Nosotras como inmigrantes pues no tenemos acceso a un trabajo digno, todo somos parte de la economía sumergida, y no solamente nosotras como trabajadoras sexuales, que es lo que nos queda, sino también las señoras que son empleadas domésticas, los compañeros que se dedican a la construcción, los que trabajan en hostelería. Hay mucha población que vive y sobrevive de este mundo que para mí es como una mafia, ¿no? Esta economía sumergida donde las personas que son las que cotizan, o las empresarias o los empresarios, son los que engruesan algunos, no todos, porque son los que ingresan su bolsillo, que se valen de la mano de obra de las personas indocumentadas para seguir sosteniendo sus negocios, ¿no? Que de igual manera todas estas áreas se han visto acabadas, por así decirlo, al no haber turismo, al no haber necesidad de que tú estés trabajando en mi casa, porque ya me voy a quedar yo las 24 horas, así que empleada doméstica, vete. Pero eso sí, cuando sale el rumor de que a lo mejor tu madre o tu suegra tienen el coronavirus y no hay nadie que, vente para acá, mijita, a cuidarla, y ahí voy yo encantada, aunque al final la persona con la que yo estaba resultó sin coronavirus, en fin, hay uso y desuso de las personas migrantes, ¿no? O sea, yo hablo desde el trabajo doméstico que me tocó hacer, desde que te usan y te hacen a un lado, ¿no? O sea, ahora te necesito, ahora ya no te necesito. Y siempre estamos ahí porque migración y personas que, independientemente que seamos uno LGTBI+, siempre vamos a fluir y siempre vamos a estar. Creo yo que el ser migrante o no tener papeles es como la nueva forma de esclavitud del tiempo actual. La esclavitud no se acabó, no se abolió. La abolición no, cambió de forma, de tiempo y en espacio. Hoy todas las personas que no tenemos ni DNI, que no tenemos papeles, somos las personas que podemos cuidar hijos, que podemos cuidar enfermos, que podemos limpiar casas, que podemos hacer chapuzas en algunas a muy bajo coste. Aquí estás hablando también sobre la importancia de los cuidados y sobre la poca, nula o muy mala remuneración y valoración que hay sobre las personas que trabajan en cuidados. También cuando yo te he presentado, he tenido que hablar, porque me parecía absolutamente pertinente, sobre el privilegio de la fisicalidad, sobre el poder sobre el no poder encontrarse con otras personas, sobre la necesidad que hemos tenido algunas de salir y de ayudar y de participar y de encontrarnos con otras que no han tenido el privilegio de decir, bueno, me voy a quedar 3 meses en mi casa y no pasa nada. Tú has participado en muchísimas iniciativas y yo me pregunto, ¿qué te ha llevado a ti a seguir participando? ¿Cómo ha sido la experiencia de ser parte de estas iniciativas? Bueno, porque en tu caso, perdona que te interrumpa, porque es que en tu caso no solo ocurre a raíz
de la pandemia. Tú has estado ya presente en colectivos y en agrupaciones antes del estado de alarma. Sí, yo creo que, bueno, soy descendiente de los apaches, de gente guerrera del norte de México. De mis abuelos han sido pioneros mi madre sigue, aunque sea católica y de ultraderecha, sigue trabajando en pro de los temporeros que llegan al norte de México a trabajar con nosotros en la finca, en los campos. Y yo pienso que a lo mejor eso ya lo traes, ¿no? A mí me dedicarme a no permitir que las demás personas sufran o que se vean afectadas por circunstancias externas o por otras personas que nos maltratan o que nos violentan en base a los prejuicios, como somos nosotras como mujeres trans y las personas LGTBI+, es lo que me hace levantar la voz y defender y ayudar y colaborar. Yo cuando fui niña en el colegio iba con mucha ilusión a la escuela, ¿no? Quería aprender, quería tener nuevos amigos, pero resulta que ahí fue el principio del infierno, ¿no? Porque nadie socializaba conmigo y porque se iban a volver los niños mariquitas y las niñas marimachos. Entonces viví sola, me violentaron. Una vez me vistieron de mujer y a mí y a otra compañera y nos maquillaron con unos pequeños lipsticks que vendían en unos chupachus. Y el director del colegio al quien castigó fue a mí y a mi compañera. Entonces tuve pocos amigos, que era como una especie de Glee, igual de la serie Glee, que la gente que ha visto que personas que marginadas y discriminadas, hubo 4 o 5 personas con las que conviví en la primaria, igual la secundaria. Entonces dije, esto no se vale, o sea, esto no puede ser ni para mí ni para los demás. Terminé la universidad, me fui a Estados Unidos, regresé porque dije, no, mi ciudad tiene que haber personas LGTB y se tiene que respetar, no sé, porque se sufre mucho cuando eres trans porque cometes un suicidio social de no visibilizarte como mujer trans y te quedas en la paraguas de ser gay. Igual las compañeros, los hombres trans se quedan muchas veces para la paraguas de ser lesbiana y entonces no se vale que por preceptos, por una educación machista, católica, ortodoxa, llena de prejuicios, se haga sufrir a las demás personas y las demás personas se sientan con la libertad de violentarte simple y sencillamente porque tú no cumples con los patrones heteronormativos que venimos arrastrando desde hace siglos. Entonces eso es lo que me lleva a mí a luchar. Me viene el exilio, abandoné mi ciudad, mi país y todo por ser la alborotapueblos y luchar por los derechos de las compañeras. Estoy en Madrid, me encuentro otra realidad porque lo que se vive aquí en Madrid, yo en el norte de México ayudaba a las personas que eran deportadas de Estados Unidos o que querían llegar a Tijuana o que estaban enfermas o que no tenían dónde quedarse. Ahí me tocó ser la coordinatriz, siempre lo digo, llamar a un amigo médico, llamar a amigos abogados, albergues, a ayudar a centros de alimentos. Yo era la que coordinaba, pero nunca en la vida, en estos últimos 4 años, nunca en la vida me esperé que un día para otro yo iba a terminar del otro lado del charco, convertida en una persona de las que yo ayudaba, ¿no? Entonces, todo se paga en esta vida. Si alguna vez prejuicié, que no recuerdo, si alguna vez prejuicié a alguien que necesitó ayuda o algo y no le ayudé, pues ahora me ha tocado pagarlo porque estoy aquí y estoy en España, soy un inmigrante, no tengo papeles, tengo que terminar viviendo de la prostitución, del trabajo sexual, estar en situación de calle y esto me ha hecho ver que puede más y que hace más quien quiere, quien que tiene, porque también me han rechazado y me han prejuiciado en muchas instituciones oficiales de la Comunidad de Madrid, donde a mí no me han ayudado por inmigrante, por no tener papeles, porque somos lo peor, las trans latinoamericanas, en fin. Todos estos prejuicios yo los he vivido en carne propia y sé lo que se sufre y sé lo que batallas y sé lo que se te cierran las puertas durante casi 4 años. Pero afortunadamente hay personas LGTB, existe la sororidad, existen las compañeras feministas, existen personas que aunque sean blancas, como dicen los colectivos racializados, tienen voluntad y te ven en ti
a su familiar o a alguien que tuvo que salir de la guerra española, se solidarizan contigo y te dan una mano. Y entonces ha salido todas esas iniciativas, ¿no? Afortunadamente en las ONGs están muy bien estructuradas y existen todos ustedes, a quien yo les doy gracias, y todas las personas que desde el arte, desde la institución, desde la ONG, desde el voluntariado, estoy cansada de ver videos y voy a ayudar a estos con esta iniciativa, o me voy a entretener por Instagram, por todo, ayudan a personas que realmente necesitan que les demos una mano o necesitamos que nos den una mano. Fabiana, muchísimas gracias por hablarnos tan generosamente sobre tu resistencia y también por hacernos ver que no es nuestra culpa, nuestra identidad. No tenemos nada que ver con la culpa y no tenemos nada que pagar. Nos hacen pagar por la irresponsabilidad de las instituciones y de las entidades que deberían estar protegiendo los derechos que nos pertenecen, no que nos dan, que nos pertenecen y que ellos están allí para amparar y para hacer cumplir. Que quede muy claro que esta es la posición que tomamos. Fabiana, muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias. Vamos a seguir ahora con Alison. Alison, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿se me escucha? Ahora te veo, es que de repente no veo nada y aparece la persona con la que estoy hablando. Claro, claro. Alison, cuéntanos tú, ¿quién eres? ¿Qué has estado haciendo? Bueno, pues que la mayoría me conoce, pues sabe que soy venezolana, soy orgullosamente una chica transexual, tengo 26 años y acá en España pues tendré no menos de 4 meses. Ya anteriormente he vivido en 3 años en Perú, como proceso migratorio de salida de Venezuela por persecución política y la situación que todos conocemos. Alison, tú, claro, llegaste en el inicio del estado de alarma en una situación de mucho revuelo general. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en tu proyecto migratorio? Claro, o sea, creo que si todos éramos conscientes y responsables, también estábamos pendientes de las noticias. Yo estaba en Perú cuando todo esto empezó a dar vueltas y cuando tomé la decisión de venirme a España, yo reviso las noticias y pues me pregunto a ver cómo está la situación en España con respecto a la pandemia. Y solamente se hablaban de 2 casos y recordaba que el Ministerio de Sanidad daba la tranquilidad de que en España solamente iba a haber una pequeña afectación. Cuando llego, efectivamente, pues no se veía mucho alarde con respecto al tema de la pandemia. Incluso a la hora de asistir a la marcha del 8M, que asistí responsablemente, es lo más probable que allí lo haya pillado el tema del virus y bueno, pues que no estaba planificado de parte de nadie, ¿no? Tampoco fue intencional, pero sí creo que fue un poco irresponsable de parte de las autoridades pues no tomar medidas a tiempo. Esto pues se mezcla con mi proceso migratorio. Apenas llego, yo me pongo al día con el proceso del asilado, de solicitar mis citas y todo esto pues ya tenía fechas ya, tenía citas concretadas, solamente estaba a la espera de la fecha y la más importante era el 17 de marzo, que era la declaración de la solicitud de asilo, y justo ese lunes fue cuando comienza el estado de alarma. Desde entonces, pues nada, todo ha quedado paralizado en las oficinas hasta el día de hoy, a pesar de que ya estamos en la nueva normalidad, todavía no hay noticias de si todavía vamos a hacer la solicitud de asilo o la declaración de la policía para obtener el NIE. Y esto ha tenido bastantes repercusiones en muchos procesos que de una u otra manera sí se han ido acelerando,
pero es que como conocemos, es una nueva normalidad, es una incertidumbre para todas las instituciones, mucho más para nosotros como migrantes, que bueno, pues seguimos la dirección y la orientación que nos dan algunas ONG por experiencias que han tenido antes de la pandemia, pero que ahora también están en la misma situación que nosotros, que no saben cómo son los procesos. Por tanto, estamos en esa incertidumbre, en esa espera de cómo se va a ir moviendo todo. Alison, tú has hecho en el vídeo, bueno, y ahora también referencia a la situación habitacional, a la situación de tener un techo sobre la cabeza. ¿Qué supone, en tu opinión, el confinamiento cuando no hay un hogar, cuando no hay un espacio en el que vivir, en el que estar refugiada, segura? Claro, bueno, yo viví dos realidades. 2 días antes de ingresar en el recurso de la ONG donde pasé la pandemia, estado de alarma, yo viví 2 noches en la calle. Y la verdad que no me imagino cómo pudiese haber vivido esta situación o este estado de alarma en la calle, porque de verdad que, o sea, si de por sí estando con techo fue bastante agobiante, fue motivo para desencadenar episodios de ansiedad, motivos para generar bastante preocupación e incertidumbre, pues no me imagino cómo pudiese haber sido estando sin techo. Sin embargo, pues desde acá tengo que agradecer tanto a la Fundación, a las ONG, a los servicios de psicología, a los servicios sociales, a los servicios sanitarios, que dentro de todo pues hicieron un gran esfuerzo para que pues todo fuese más llevadero. Pero de hecho que sí, estar bajo un techo fue bastante alivio. Ahora, los días más agobiantes fueron los 3 días que estuve ingresada en el hospital. A ver, si es cierto que durante mi aislamiento tuve el acompañamiento telefónico de asistencia psicológica y asistencia sanitaria. A la final, quienes terminaron siendo mi familia fueron mis compañeros del piso, que me llevaban la comida a la puerta de la casa, a la puerta de la habitación, perdón, o pues por videollamada me preguntaban, ¿cómo estás? Vamos a conversar un rato, vamos a ver una peli, tú la ves desde tu laptop y nosotros la vemos desde el salón. Y bueno, eso pues la verdad que me animaba bastante y me hacía sentir pues que no estaba sola, y eso pues bastante sirvió de gran ayuda. Ya está bien con la virtualidad, ya está bien con esta ilusión de la nueva normalidad, que no es ninguna nueva normalidad, es una continuidad revuelta que tenemos que seguir asumiendo, y ya basta de los micros que se desactivan. Yo estaba hablando y estaba siguiendo el hilo. Alison, perdona esta interrupción. Otro tema sobre el que tú hablas en los vídeos, y te pido por favor que profundices y hables en la medida en la que tú te sientas cómoda, porque el que tú nos hayas compartido esta información no quiere decir que tengas por qué compartirla más. Así que preguntes absolutamente, como todas, voluntarias. Si te sientes cómoda de responderla, respóndela, y si no, no pasa nada. Claro. Tú has estado hablando sobre salud general, sobre salud mental, y también sobre una situación muy particular que vivimos las personas trans, que tiene que ver con la hormonación. Esta combinación de factores, ¿qué ha significado para ti? Bueno, a ver, yo puedo decir que he salido del closet a la edad de los 18 años, y una vez teniendo claro todo, me imagino que al igual que todas las chicas trans nos entra ese afán de comenzar nuestra transición, de comenzar ese tratamiento hormonal. En Perú yo tuve la bendición o la oportunidad de realizarme la orquiectomía. Esta operación pues me permite que fisiológicamente ya no produzca testosterona, por lo tanto antiandrógenos ya no tengo que tomar.
pero sí me limita, por así decir, a estar estrictamente bajo el tratamiento hormonal, porque si no tomo las hormonas, pues estoy como que en una fase menopáusica que tiene bastantes repercusiones. Recuerdo que después de la operación el doctor me insistió de que fuese responsable a la hora de tomar previsiones para tener siempre a mi disposición el tratamiento hormonal. E incluso las previsiones previas a migrar acá a España las tomé. Yo compré aproximadamente para 6 meses, tomando en cuenta de que no sabía cómo era acá el proceso para adquirir el tratamiento hormonal. En Perú, pues sin receta tú vas a la farmacia y te compras los hormonas y las inyecciones. Claro, yo responsablemente las compraba con receta porque necesitaba saber la dosis y llevaba control médico. Pero me refiero a eso, que puedes adquirirla sin necesidad de tener una receta. Acá, cuando llego sin hormonas, porque me las quitan en el aeropuerto, en Perú, me las quitan, y cuando llego acá, pues llego sin hormonas. Me asesoro para iniciar acá o adquirirla de momento urgente porque es que la necesitaba, y me topo con esta realidad de que necesito ir a un médico. No disponía de recursos económicos para asistir a un médico privado. Me comentaban que la consulta podía oscilar aproximadamente unos 50 euros, esto sin anexar todos los exámenes médicos que te iban a pedir para poder darte la receta. Así que no me quedaba otra opción que recurrir al sector público. Y bueno, tendría que estar empadronada, tenía que estar dada de alta en el Sistema Nacional de Salud, tenía que estar para adquirir el código DAR, tenía que estar en situación irregular, es decir, pasado los 3 meses de la visa turista. Luego me topo con esta realidad de la pandemia que paralizó todo, y sin embargo, fíjate, ya desde el 21 de febrero, que fue que llegué hasta el día de hoy, todavía no se ha podido concretar la cita con el endocrino. El médico de cabecera hasta el día de hoy está consciente de que, digamos, que adquirir mis hormonas pues es de urgencia, así que me insistió en que a través del hospital 12 de octubre tratásemos de hacer la derivación. Ha transcurrido más de un mes, todavía no se ha recibido llamada. Se ha llamado 2 veces y nos dicen hay que esperar, posiblemente esto va a demorar 4 meses para darte una nueva cita. Lo intentamos por otro medio, que es a través del Hospital Ramón y Cajal, a través de la unidad de género, y tampoco hay citas, tampoco se puede hacer la derivación. Y así que nada, he conseguido mi receta, la de Perú, y mi médico de cabecera, en base a esa receta inicial, que es una dosis del 50% a la que realmente tomaba, incluso creo que menos, pues me ha recetado las hormonas. Tiene un costo mucho más elevado, porque no es financiada, y bueno, pues tuve la suerte de que la fundación con la que me encontraba hace unas semanas me las han comprado por lo menos para un mes. Esto pues tomando en cuenta de que posiblemente de acá a un mes la situación pudiese cambiar, pero de momento esa es la realidad. Por lo menos mi situación, y supongo que la de muchísimas otras chicas, es que el tema hormonal pues se ha visto paralizado. En mi caso ha tenido bastantes repercusiones, no solamente físicas, porque se tiene la sensación de que se regresa. Por ejemplo, después de la operación, en conjunto con el tratamiento hormonal, pues crecen las boobies de manera natural sin necesidad de operarse. Nunca sentí la necesidad de operarme los pechos. Ahora que estoy sin hormonas, los pechos han hecho esto. Reducen totalmente. Entonces, físicamente tú sientes que estás retrocediendo en el tratamiento hormonal. Y luego, pues esto a su vez tiene repercusiones emocionales. Te empiezas a notar como que un poquito más con bochornos, te sientes a notar como que un poquito inestable, como que un día muy sensible, otro día con rabietas, y luego pues ya el punto psicológico, de que ya no me veo femenina, de que todo lo que invertí en depilación láser para quitarme la barbita
o alguna vellosidad de otro cuerpo, pues ahora están volviendo a salir. Entonces, eso es bastante evidente. Sin embargo, pues como te digo, he tenido asistencia psicológica que me ha ayudado a canalizar esta situación y bueno, pues nada, sin perder la esperanza de que en cualquier momento se van a retomar todas las actividades. Alison, te agradezco. Se te ha ido el audio. Ahora. Problemas en directo. Vale. Hablamos bastante. Alison, te agradezco sin ser capaz de agradecerte de forma suficiente por hacernos conocer y visibilizar los malestares que atraviesas, así como los que otras personas seguramente están atravesando. Y te agradecemos por tu participación.